Entonces, ¿qué podemos ver nosotros aquí, hermanos, en cuanto a lo que está pasando? Pues esta derrota es algo muy miserable, es algo que podemos ver que así como cuando Pablo y su compañía que iba a él llegaron a Filipos, pues les esperaba, ellos estaban esperando grandes cosas de Dios. Y si ustedes recuerdan, ellos están ahí porque Dios los mandó ahí. Y eso muchas veces es nuestro problema como cristianos, que de una forma u otra pensamos que porque estamos en el centro de la voluntad de Dios, nada nos debe de salir mal. Pablo y Silas se encontraban en donde estaban porque Dios los había mandado ahí dentro del mismo contexto. Desde el versículo 6, Dios les da una visión y los manda para allá para que pudieran ministrar ahí. Tan pronto como el Señor comenzó a bendecir, sin embargo, el diablo comenzó a atacar. Tenemos que cuidarnos de no asumir entonces que haciendo la voluntad de Dios va a ser un lecho de rosas. Les he dicho, la fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Y les quiero decir el día de hoy que quizá Pablo y Silas están perfectamente obedeciendo a Dios, pero ahora se encuentran en una cárcel. No porque están haciendo algo malo, pero porque están haciendo lo que Dios les pidió que hicieran. Entonces, en el contexto del versículo 16 al 24, estos hombres estaban en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, y ahora se encuentran encarcelados. Hermanos, yo no sé, pero tengamos mucho cuidado y que esto quede fresco en nuestras mentes, que aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios, siguiendo al Señor, van a haber cosas que van a suceder porque el diablo hará todo lo posible para detenernos. Él va a hacer todo lo posible para atacarnos. Él va a hacer todo lo posible para encarcelarnos. Y no podemos perder la foto grande de lo que estamos tratando de hacer para Dios, nomás porque estamos pasando por un momento de derrota. John Maxwell dijo lo siguiente: solo porque estás batallando no quiere decir que estás fracasando. Si estás batallando, eso es una indicación de que sigues en el juego. Nunca vemos las grandes oportunidades primero, porque cada oportunidad está rodeada con un problema. Nunca he tenido una oportunidad antes de no ir primero a la puerta de un problema. Así que cuando estés enfrentando una dificultad, adversidad o un obstáculo, no dejes de que la crisis te paralice. Crece, vive, siente, fracasa, aprende. Si es que quieres transformar este tiempo difícil en un buen tiempo. Al final de cuentas, la gran diferencia entre aquellos que sí siguen progresando hacia el futuro o hacia cosas mejores, son aquellos que van a aprender de sus fracasos. A mí siempre se me hace interesante cómo gente repite la misma historia y piensan que va a salir algo diferente. Para poder aprender de los fracasos, uno tiene que aprender de sus fracasos, pero hay personas que fracasan y mantienen sus ojos ciegos y no aprenden de lo que pasa, por lo cual no son precaudidos para la siguiente vez y se sigue en el proceso del fracaso. Se encontraron en un lugar ellos, Pablo y Silas, de miseria, pero noten por qué era algo muy miserable. Notemos por favor primero, era una miseria por las acusaciones. Obviamente aquí lo que vemos es de que ellos sacaron un demonio de Lidia, de una dama que estaba haciendo dinero por las adivinaciones que ella estaba trayendo, y Pablo y Silas fueron acusados falsamente por esos hombres egoístas que no les importaba la salud de ella, les interesaba el dinero que ella estaba produciendo. Muy similar a la gente rica del mundo que por hacer dinero no les importa la salud o la gente, simplemente quieren sacar dinero de todo mundo, y ellos estaban muy enojados de que ahora le habían sacado el demonio. En lugar de estar feliz, mira, gracias a Dios está ella libre del demonio, se encontraban enfurecidos que ya no iban a poder hacer dinero con ella. A estos hombres pues no les importa el bienestar de la gente, solo les importa
el cómo exprimir dinero de gente, cómo usarlos. Y el problema con esta historia es de que Pablo y Silas hicieron un bien, pero estos hombres les están acusando de que habían hecho algo incorrecto. Ahora fíjense muy bien, hermanos. Tecate, la industria de cervezas, los antros y todos los lugares de pecado de la ciudad de Hermosillo no estarán felices cuando alguien es salvo, porque paran de producirles dinero y están bien enojados, y por eso hacen todo lo posible para seguir jalando a gente a la borrachera, seguir jalando a gente a su pecado. Y el diablo se enoja porque entonces ya no va a explotar a aquellos a quienes les sacaba dinero. Y él se enoja cuando entonces una persona se convierte, porque un verdadero cristiano va a dejar este tipo de mundo, va a dejar este tipo de cosas en las cuales se está hundiendo a gente, pero para el beneficio de ellos. A Tecate no le importa cuánta gente ha muerto por emborracharse y haber chocado borracho. A ellos no les importa el gran daño que ha causado. A ellos nomás les importa el dinero que entra. Y cuando alguien es salvo, gente de arriba se enoja porque es menos dinero para ellos. Y nosotros hemos declarado guerra en contra de todo este pecado. Hay que ganar gente para Cristo para que no viva en pecado. Y les pare de hacer dinero a esta gente que se está enriqueciendo con la miseria de otras personas. Entonces esto fue bien miserable por las acusaciones. Segundo, podemos ver que era una miseria por el encarcelamiento. La Biblia nos dice en el versículo 22, y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Noten, hermanos, qué terrible momento aquí. Nadie quiere ser golpeado, nadie quiere sufrir. Vivimos, hermanos, en medio de un cristianismo débil que prefiere la amistad del mundo que pararse firme por las cosas de Dios. Hay cristianos que nunca se imaginarían ofender al mundo o decir algo que se prediquen contra ciertas cosas. No va a ser que se enoje la gente. Y les estoy diciendo que nuestro trabajo no es hacer cosquillas al mundo. Nuestro trabajo es predicar en contra del pecado. Y aquí podemos ver, hermanos, que esta miseria era muy grande porque fueron maltratados, fueron golpeados, los echaron, la Biblia dice, a la cárcel. Esta palabra echar o echaron significa de haber sido arrojados sin preocupación alguna. En otras palabras, nomás los tiraron como si fueran unos objetos. Y todo lo que habían hecho era predicar el evangelio. Todo lo que habían hecho un bien, habían sacado un demonio de una mujer que le rendía bastante dinero a sus amos, por decirlo así. Entonces era miserable por las acusaciones, era miserable por el encarcelamiento, la golpiza que les dieron, y ahora se encuentran en la cárcel. Tercero, quiero que veamos, era miseria por la nueva habitación ahora en la que se encuentran. Nadie quiere ser prisionero. Nadie quiere estar confinado a un cuartito. En el contexto vemos que Pablo y Silas fueron entregados al carcelero y empujados o echados, por decirlo así, a la prisión interior. Esta no era una prisión como la que conocemos nosotros el día de hoy. El día de hoy, las prisiones de hoy sería como un hotel de 5 estrellas en comparación al lugar donde fue encarcelado Pablo y Silas. Aquí por lo menos hay concreto, hay baños, etcétera. Pero muchas veces las cárceles en las que se encontraban en estos tiempos, ellos iban a estar en el mismo lugar donde está el desecho humano. Era algo muy miserable estar en la cárcel. Ellos estaban en un lugar oscuro, apestoso, lleno de orín y desecho y todo lo demás dentro de este cuartito. Eso es una habitación muy miserable. De irse, de estar libres y estar predicando el evangelio, ahora se encuentran en una cárcel después de haber sido golpeados. Sé que toco mucho este tema en mi predicación,
Pero Dios nunca nos dijo que la vida iba a ser fácil. De todas las cosas que la Biblia promete, nunca promete que va a ser fácil. Prometió que iba a ser bendecida y que tendríamos vida abundante y que seríamos como como árboles plantados junto a ríos de agua, pero nunca dijo que era fácil. Y es por eso que hoy es tan famoso las predicaciones del evangelio de prosperidad, porque todos quisieran pensar que si fuéramos cristianos no existiera enfermedad y no existiera ruina y no existiera quebranto. Pero nunca nos prometió que iba a ser fácil. Incluso la Biblia promete lo siguiente. Vean Eclesiastés capítulo 2. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque todos, dice Eclesiastés también 2:23, porque todos tus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias aún de noche, su corazón no reposa. Esto también es vanidad. La Biblia nos promete claramente cómo iba a ser la vida de difícil. El versículo nos enseña la misma verdad en Job. Dice el versículo 1, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Todo lo que nos dice la palabra del Señor es que iba a haber dificultad. La gran diferencia debe de ser marcada en cómo los creyentes enfrentan la dificultad y la derrota en comparación a los que no son hijos de Dios. Ahí debe de ser marcada la diferencia. Jesús dijo a sus discípulos aún de las pruebas, noten en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Habrá algunos momentos difíciles en nuestro camino de donde estamos hoy y de donde Dios nos está mandando. Habrá momentos difíciles, momentos en los que las pruebas y el sufrimiento podrán dominar la vida. Hermanos, habrá momentos en los que quizás harás lo mejor que puedas para servir al Señor, pero aún te pondrá en una situación muy difícil, como una prisión, como una derrota, y será un lugar de miseria, de sufrimiento. A veces será peor que lo que te puedes imaginar. Y todos, yo sé que todos están pensando, wow, qué tremendo, qué triste. No, es una realidad. Los cónyuges mueren, sean cristianos o no. Las enfermedades llegan, seamos cristianos o no. Los hijos se rebelan de familias cristianas. Los matrimonios fracasan, aunque sean cristianos. Y a veces la vida duele, y muchos dicen amén ahí, porque se han encontrado en diversas dificultades. Por lo cual quiero que vean, y todas las buenas obras, buenas oraciones, buenas esperanzas, buenos deseos y buenos pensamientos no podrán evitar que entres en una experiencia de prisión de vez en cuando. Por más positivo que seas, por más alegre que seas, tarde o temprano te encontrarás con lágrimas, y tarde o temprano te encontrarás orando por dirección y por misericordia, y que Dios te ayude. Sé que eso no es lo que todos queremos escuchar, pero tenemos que aceptar el hecho que quizá Pablo y Silas, que por mando de Dios los mandó a Filipos, y ahora se encuentran en la cárcel. No es algo de lo que todos nosotros queremos pasar, pero esto pasa a individuos que están en el centro de la voluntad de Dios. Imagínense los que no están en la voluntad de Dios, ¿cómo les va a ir? Si estando en la voluntad de Dios enfrentaremos dificultad y vamos a enfrentar derrota, imagínense las posibilidades de aquel que está alejado del Señor y que es creyente. Si es así, hermanos, necesito quizás decir eso, que probablemente si has estado ahí, vas a estar ahí un día otra vez. Porque mientras que estemos en este mundo, Dios nos va a estar probando, porque así dice la Biblia.
Dios nos va a estar refinando, Dios nos va a estar moldeando, Dios nos va a estar fortaleciendo. Entonces la derrota, hermanos, es un estado de miseria. Vemos segundo que la derrota provee la oportunidad de ministrar. Lo que sí podemos ver dentro de la misma derrota es que nos da una oportunidad de poder ministrar en estos tiempos. Lo más difícil va a ser convencer a los que están en derrota el gran potencial que tienen en el momento de derrota. Porque yo sé lo que uno quiere hacer cuando se siente derrotado, quiere ir a esconderse en su cama, en su recámara, y no quiere enfrentar la vida porque le da pena, porque siente que no puede, porque piensa que las cosas simplemente no van a funcionar de esa forma. Yo no me les quiero decir que dentro de la misma derrota que vayamos a enfrentar, hay una tremenda oportunidad en la cual podemos ministrar a otros. Aún las situaciones que suceden en la iglesia, aún los problemas financieros, aún las cosas que estamos pasando el día de hoy, no es algo que nos va a detener como iglesia. Simplemente es una oportunidad para aprender lo que no hicimos bien y para poder siguiendo alcanzar a otros de una forma u otra. Pero la iglesia no se detiene. Nosotros vamos a continuar porque en este momento de derrota es una tremenda oportunidad para poder ministrar a otros. ¿Sí? Lo que llega a suceder con la mayor parte de cristianos es caen en derrota y como que paralizan sus vidas. Y se les olvida de las oportunidades que Dios nos trae a nuestras manos en estos momentos difíciles que enfrentamos. Pues estoy hablando a hombres que mientras que tienen dinero son fieles a ganar almas, se les acaba el dinero y ya ni quien los vea. Estoy hablando a muchos que me están escuchando que son fieles en la iglesia mientras que la vida es fácil, pero el momento que comienzan a tener dificultad ya no los vemos en los servicios. Y se pierden la oportunidad de seguir ministrando porque Dios les da esa oportunidad. El versículo 25 nos dice cómo ministró Pablo y Silas en este tiempo de derrota. Vean conmigo, por favor, Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, qué increíble lo que acabamos de leer. Porque aquí Pablo y Silas a medianoche, después que a lo mejor se estiraron un rato después de la paliza que les dieron, no perdieron enfoque de lo que ellos tenían que hacer. Sí cambió de escenario, de ser personas libres, ahora estaban encarcelados, pero el propósito de ellos nunca cambió. Ellos continuaron alabando a Dios, no importando el dolor, el encarcelamiento y el fracaso. Hermanos, escúchenme. Todos nosotros quienes enfrentamos derrotas, junto con toda derrota, con todo momento de prisión, vendrán oportunidades de poder ministrar para Dios. A muchos se les fue. Aquellos que podrían haber alabado a Dios en una dificultad con otro hermano, decidieron amargarse mejor y decidieron mejor alejarse cuando podrían haber ministrado a muchos que estaban escuchando y viéndolos para ver qué ibas a hacer, para ver cómo ibas a reaccionar, para ver cómo ibas a seguir hacia el frente, y se te fue la oportunidad de influir otras personas para Cristo, porque lo único que podrías pensar era en ti mismo. Y cuando pensamos nomás en nosotros, no podremos ser una bendición a otros. Porque si las cosas no salen como queremos, lloramos. Y cuando la gente se pone a la ofensiva con nosotros, pues nos ofendemos y nos alejamos. Lo que estoy diciendo es en cada momento de dificultad, siempre va a haber una oportunidad de poder ministrar. Noten qué tipo de ministerio entonces nosotros vamos a tener en estos momentos de derrota. Primero quiero que veamos, va a ser un lugar de ministerio personal. Va a ser un lugar de ministerio personal.
Cuando Pablo y Silas se encontraban experimentando encarcelamiento, estaban dolidos, humillados, necesitaban algo de aliento, alguien que les animara. Después de todo, habían seguido al Señor hasta Filipos y ahora están sentados en una cárcel miserables. Y les digo otra vez, en su hora de necesidad, no tenían a nadie a quien acudir para buscar ayuda más que a Dios. Y les estoy diciendo esto a muchos que a lo mejor en estos meses han quizás unos pensado, ay, a mí no me han hablado en estos 2 meses, nadie de la iglesia me ha hablado, nadie me quiere, y comienzan a pensar en ellos mismos. Hay muchos que me van a estar escuchando que están pensando, ay no, y yo tengo una necesidad, ¿y por qué no me han traído a mí despensas o algo así? Porque nunca nos dijiste. Por una, vamos a establecer lo obvio. Y no somos omniscientes. Pero hay personas, hermanos, que ahorita comienzan a pensar en ellos mismos tanto que el hecho que no les llaman se ofenden, el hecho que no se les visitó se ofenden, el hecho que nadie les dijo hola se ofenden. Y estamos leyendo de 2 individuos que están en la cárcel y no tenían a nadie más. Es un tiempo donde cuando estamos en derrota, que uno comienza a ministrar personalmente, uno mismo. Estos hombres entonces estaban ahí, hermanos, en la cárcel, se dirigieron a la única fuente de ayuda que conocían al Señor Jesucristo. Estos hombres sabían algo de mucho de lo que muchos cristianos no saben. Y es esto, sabían en dónde encontrar su ánimo, sabían en dónde encontrar su fuerza, sabían en dónde encontrar gracia. Hermanos, no todo el tiempo va a haber alguien para que te eche el ánimo. Si quieres ser cristiano fiel a largo plazo, tendremos que aprender a ser fieles a Dios para que Él nos dé el ánimo, que nos va a empujar a las siguientes etapas de nuestras vidas. Los cristianos tienen un amigo las 24 horas, el amigo de medianoche, al cual podemos ir cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Él ha prometido escuchar nuestras oraciones. Él ha prometido ser aquel amigo. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él prometió, hermanos, responder estas oraciones. 1 Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, muy sencillo, la Biblia nos promete que Él va a estar ahí, Él se compadece. La Biblia nos dice que podemos clamar a Él. La Biblia nos dice que tenemos esta confianza que si pedimos cualquier cosa en su nombre, Él nos las va a dar. Hermanos, cuando usted se encuentre en un momento terrible, antes de buscar a otro ser humano, busque a Dios. Él va a ser suficiente para ti. Él va a ser aliento. No estoy menospreciando el ánimo que muchas veces gente brinde, pero no todo el tiempo va a existir esto. Así que aprenda a ir a Dios, porque un día se va a encontrar en una prisión emocional sin nadie a tu alrededor, sin nadie que te eche la mano. Ahí vas a estar a solas. ¿Qué vas a hacer? Pues puedes clamar a Dios, el lugar de ministerio personal. Segundo, quiero que veamos, también el tipo de ministerio va a ser un ministerio transformador también. Un ministerio transformador. Mientras oraban, su prisión se transformó en un lugar que se fue de dolor a un lugar de alabanza. Quizás de queja, ahora cantar himnos.
de estar con dolor en agonía a estar alabando a Dios. No sabemos lo que ellos cantaron, pero de seguro no fue algo miserable o algo donde estaban expresando su dolor y su miseria. Estos hombres están cantando algo alegre, tanto que la gente estaba poniendo atención de lo que ellos estaban haciendo. Estos hombres están en una situación terrible y ahora se encuentran cantando de gozo. Han estado sirviendo al Señor fielmente, sabemos. Los siguieron incluso haciendo la voluntad de Dios estando en la cárcel. Ahora están en prisión, pero ahora se encuentran haciendo lo correcto en la cárcel. Así como Pablo cuando nos dijo, así como siempre, aún hoy, en todo va a ser Cristo magnificado. Y les quiero decir esto, hermanos, entonces, que podemos pensar que si nosotros no lo estamos viendo bien, nuestra circunstancia, la única persona que vas a estar viendo vas a ser a ti mismo, pero no vas a estar viendo el problema como una oportunidad donde puedes ministrar de una forma que transforma, que cambia drásticamente la circunstancia. Están en una prisión quizás. Alguien que me esté escuchando, se encuentran heridos como ellos, quizás sangrando emocionalmente, ¿verdad? Están encarcelados. Sin embargo, están llenos de alabanza, llenos de agradecimiento, llenos de oración. Sus conversaciones, Job 35:10 dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Salmos 42:8, la Biblia dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico será conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Solo Dios puede dar, hermanos, estos cantos de noche. Y muchas veces uno dura tiempo para poder discernir lo que Dios está tratando de hacer. Muchas veces uno dura tiempo para tratar de averiguar exactamente qué es lo que Él está tratando de enseñar aquí. Pero solo Dios puede dar un cántico de noche. Cuando nos está yendo mal, solo Dios puede poner un canto en tu boca. Mientras que es fácil quejarse, andar de malas, echarle la culpa a tu trabajo por el maltrato familiar. Todas esas cosas salen tan fáciles. Pero cuando te encuentras alabando a Dios, cuando te está yendo de la patada, como se dice, eso solamente Dios puede hacer. Maxwell dijo lo siguiente: la cualidad que distingue a una persona exitosa de otra, de que no es exitosa, y de que en todos los otros aspectos es igual que ella, es la capacidad de manejar el desengaño y la pérdida. Eso es un reto, porque las pérdidas con frecuencia pueden derrotarnos mentalmente. Yo pienso que ahí es donde muchos, ¿verdad?, nos podemos encontrar, que estamos viendo todos los momentos que enfrentamos ahorita, las dificultades, y estamos derrotados mentalmente al punto que pensamos que ya no hay opción o que ya no hay cómo tomar un paso hacia adelante. Me fascinó lo que dijo Charles Spurgeon. Él dijo, cualquier tonto puede cantar en el día. Es fácil cantar cuando podemos leer las notas a la luz del día, pero el hábil cantante, es el que puede cantar cuando no hay un rayo de luz para leer. Las canciones de la noche provienen solo de Dios, no están en poder de los hombres. Y les digo que ahí es donde muchas veces, hermanos, nos encontramos en la noche. ¿Cómo somos nosotros en esa noche? Cuando nos encontramos en una de las amargas cárceles de la vida o las dificultades que tenemos que enfrentar, les vuelvo a recordar, Dios puede transformar ese momento en un momento de alabanza, en un momento de canciones. Él puede convertir nuestras pruebas en testimonio. De repente gente nos ve y nos escucha, y lo que pensaste que era algo horrible, sin que tú te des cuenta, Dios te está elevando en los ojos de las personas.
Él puede convertir nuestro dolor en alabanza. Él puede tomarse un tiempo de profunda angustia y transformar esa angustia en una tremenda ayuda. Todos tenemos que aprender que Dios está haciendo algo aún en medio de derrota, y que Dios nos ayude a tener un canto de noche, que podamos tener un momento en el que podamos nosotros aprender aún dentro de la derrota. Entonces, el lugar de la derrota, pues es un lugar de ministerio personal, es un lugar de ministerio transformador. Pero tercero, quiero que veamos, también es un lugar de ministerio poderoso. Quiero que veamos otra vez el versículo 25 para que podamos ver lo que dice las Escrituras. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esta frase, y los presos los oían, es que estaban ellos escuchando atentamente. No nomás es que estaban escuchando ruido, ellos estaban poniendo atención a lo que ellos estaban cantando. Se sorprendieron por lo que estaban escuchando. Aquí había dos hombres que habían sido severamente golpeados, arrojados a la cárcel sin ninguna preocupación de ellos. Sin embargo, estos, en lugar de estar escupiendo a los carceleros, en lugar de estar insultando, en lugar de estar llenos de ira, se encuentran llenos de alabanza, cantando sublime gracia y victoria en Cristo. Están cantando este tipo de cosas dentro de la cárcel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Noten, por favor. Solo te recordaría que en un mundo perdido nos están observando a ti y a mí a través de nuestras experiencias en la prisión. Podrían preocuparse menos por nosotros cuando estamos llenos de alegría y todo va bien. Pero todos son ojos y oídos cuando surgen problemas a nuestras vidas. Nos observan para ver cómo reaccionaremos cuando se ejerza presión sobre nuestras vidas. Quieren ver si nuestra fe es real cuando entramos a la prisión del sufrimiento. Gente los está observando, gente nos está viendo, gente está escuchando, y lo único que hacen cuando nos va bien, la gente nos ignora. Cuando nos va mal, tienen una lupa en nuestras vidas y ellos quieren ver cómo la vamos a hacer. He visto cristianos de ambos lados de los problemas. He visto a algunos caer en pedazos cuando otros se fortalecen del mismo problema. He visto a otros apoyarse en las fuerzas, en los fuertes brazos, ¿verdad?, de un Dios amoroso, y alabarlo ante un dolor y sufrimiento. Todas esas cosas he visto. Como de la misma forma he visto gente agüitarse y alejarse y irse muy lejos de Dios con los mismos problemas. Yo he visto gente ofendida que aprende cómo madurar, cómo masticar en la crítica y cómo ser mejor por medio de eso. Y yo he visto gente que por una misma crítica se va de la iglesia, se agüita, se aleja de Dios, se enoja con Dios, la saca toda su frustración con Dios. El mismo problema. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que aprende a ministrar por medio de sus problemas y aquel que simplemente tira la toalla en cualquier momento de fricción que tiene? Puedo decir que aquellos que pueden alabar al Señor en sus problemas tienen un poderoso testimonio. Y yo entiendo, porque hay personas, yo sé, me van a estar escuchando, que quieren ser tratados con un respeto divino, pero no se han ganado eso todavía. O sea, muchas veces personas pueden venir a la iglesia con una cara en alto, como a mí aquí me tratan así, pero nadie tiene respeto de gente así porque no se han ganado el testimonio. El testimonio se va a ganar con sufrimiento, se va a ganar con sudor en la frente, con oración, con momentos difíciles, cuando gente actúa espiritualmente, cuando deberían estar actuando en la carne. Se gana un testimonio.
Mi Dios es real en las buenas y en las malas. La gente con testimonio siempre está enseñando, siempre está demostrando. Salmos 84:6, la Biblia nos dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y solo Dios, hermanos, puede hacer este tipo de cosas en nuestras vidas. Déjales doy rápidamente 5 comportamientos incorrectos que suceden muchas veces en nuestros momentos de fracasos. Y ahorita se los voy a leer, pero nomás escúchenme, hermanos, y todos somos humanos, ¿verdad? Muchos piensan, no, pues el pastor es el pastor, él siempre está de tremendo ánimo. Si solamente supieran la verdad, no es así. Todos, incluyéndome a mí, tenemos que aprender el proceso que es cuando una persona quiso hacer algo, intenta hacer algo y sale todo mal. Incluso para la propia ilustración de este mensaje, noten todos los problemas que tuvimos con este mensaje en el inicio. Cuando uno anticipa las cosas que salgan bien y de repente salen mal, todo eso es un proceso. Ahora tendré una junta con los técnicos después de eso, les aseguro, para ver qué está pasando. Pero yo nomás les estoy diciendo que muchas veces una persona puede planear y de repente, pues, ¿qué sucede? ¿Pasa algo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Y hay 5 formas que regularmente gente tiende a reaccionar mal cuando de repente se encuentran en una derrota. Y todos les digo, no quiero que nadie piense, oh no, pues es fácil para el pastor porque el pastor es pastor. No, hombre, no se imaginan, hermanos, los momentos que muchas veces uno enfrenta, que no sabe ni qué hacer, que no sabe ni qué sigue por el desánimo, por los sentimientos traicioneros del corazón. Todas esas cosas es real para todos. Ustedes se imaginan que estaría planeando yo entregar el 3er piso así como lo estamos haciendo. Ustedes se imaginarían cómo me ha de sentir yo por todos los cambios que estamos haciendo en la iglesia. Muchas de estas cosas pueden ser devastantes a mi corazón a menos que aprenda de lo que está pasando, al menos que entienda qué es lo que Dios está tratando de hacer en mi vida, igual como también Dios quiere hacer algo en su vida, en su prisión, en su momento de derrota. Pero quiero que vean esas 5 formas y usted ahí se puede ir identificando. Por ejemplo, la primera forma ahí que les pongo aquí en la pantalla, cuando personas enfrentan situaciones difíciles, se comparan, ¿verdad? Hacen el error de comparación, ya sea midiendo sus fallas con los de los demás o convenciéndose de que sus circunstancias fueron más difíciles que las de otras personas. El primer error es comenzar a compararnos unos con otros, ¿verdad? Uno comienza, bueno, pues fallé, pues y ahora vamos a ver quién está en mi nivel de fallo y quién está peor. Y dice la Biblia que el comparándonos unos con otros no es juicioso. Pero también vemos la segunda forma cómo se está reaccionando aquí. Vemos unos comienzan lo que es la realización, y esto es diciéndose a sí mismo y a los demás que tienen buenas razones para no superar las heridas y los errores del pasado. Creer que aunque lo alientan, simplemente no entiendan, ¿verdad? Y hay muchos que están ahí en este estanque donde siempre están justificándose el por qué no hacer un cambio, ¿verdad? La gente le dice a alguien, debes de cambiar, debes de cambiar esto en tu vida, ¿por qué ya no lo dejas atrás? Y siempre van a darte una buena razón de por qué esto es correcto, aunque estén en lo incorrecto. Otra forma que reacciona la gente es el aislamiento. Aislamiento. Ese es el retirarse y mantenerse separado de los demás, ya sea para evitar lidiar con los problemas y para seguir sintiendo pena por usted mismo. Entonces una persona se aísla y comienza la fiesta de lástima, ¿verdad? Comienza, ay, pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me llama, nadie me cuida, a nadie le importo. Y ahí están, con cada minuto que pasa, más miserables se sienten. No ha cambiado la circunstancia, pero ellos se sienten peor y peor.
con cada persona. Por eso recuerden, si gente no digiere bien un problema, un desacuerdo, fácilmente en un mes ya es odio, pero no ha cambiado el problema. Simplemente es el aislamiento y la forma que gente digiere eso. Luego viene la otra y es lamentar. Ese es quedarse atascado, lamentando o tratando de arreglar cosas que no se pueden cambiar y simplemente uno pasa lamentando, ¿verdad? Lamiendo sus heridas, ¿verdad? Está uno ahí sobreviviendo. La siguiente forma que gente opta por reaccionar es con amargura. Y esto es sentirse como una víctima y culpar a otros por los resultados negativos de lo que trae cualquier consecuencia. La verdad es, hermanos, que nosotros no tenemos mucho tiempo para poder gastar nuestras vidas en estas formas de cómo reacciona gente. No tenemos el tiempo para estar comparándonos, no tenemos el tiempo de una racionalización de que estamos nosotros justificando el por qué nos encontramos donde estamos. No tenemos tiempo para aislarnos, no tenemos tiempo para andar lamentando, ni mucho menos para llenarnos de amargura. Todos tenemos que aprender que dentro de este problema tendremos una oportunidad para ministrar. En los tiempos difíciles hay alguien que nos está viendo y nos está escuchando. Déjales hago esta pregunta. ¿Qué es lo que gente ha visto y ha escuchado en su vida mientras que usted pasa un momento de derrota? ¿Qué es lo que la gente está leyendo en su vida? ¿Qué es lo que la gente está viendo en usted? ¿Cómo es? ¿Sigue siendo amable con su esposa, hermano? ¿Sigue siendo amable con sus hijos? O de repente ya cuando llegas como Hulk, ¿verdad? Y todo el mundo te tiene miedo. O hermana, ¿cómo eres cuando estás pasando un tiempo de dificultad? ¿Cuál es su actitud? Porque cada momento difícil tendrá una oportunidad de poder ministrar si es que así lo queremos hacer nosotros. La prisión no detuvo a Pablo y a Silas, igual como su problema no debe de detenerlo a usted en dar un buen testimonio para Cristo, en ser un buen testimonio ante sus familiares que no son salvos, dar un buen testimonio de todo ese tipo de cosas. Entonces, la derrota, hermanos, es un tiempo muy difícil, es un tiempo de miseria, pero también la derrota es un momento para poder, hermanos, ministrar. Ahora quiero que veamos tercero, por favor. La derrota nos pone en el lugar para ver a Dios obrar. Y es aquí donde Dios aparece, hermanos, en la vida de Pablo y de Silas. Aparece para hacer una diferencia en la vida de ellos. Noten por favor ahora el versículo 26, en nuestro contexto ahí de Hechos 16, y dice lo siguiente: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora fíjense muy bien aquí, hermanos, porque estamos hablando de algo bien increíble en nuestra historia. Si es cierto y reconocemos la cárcel, la derrota, es un tiempo muy miserable, nadie quiere estar ahí. Y si usted está pensando: ojalá Dios me meta en una cárcel, quiero hablar con usted personalmente, porque ninguno de nosotros vamos a buscar eso. Nadie va a buscar miseria a propósito. Pero también comprendemos que si Dios nos permite entrar en derrota, es porque también podemos ministrar nosotros
en esos tiempos. Hay algo que Dios está haciendo. Pero entonces la derrota nos pone en una posición, especialmente si Dios te llevó ahí. Recuerden, cuando Israel se encontraba en el Mar Rojo, que estaban en una esquina, en realidad tenían el mar por un lado, el enemigo por el otro, no había salida, Dios los llevó ahí. Y cuando Dios te lleva porque estás obedeciendo a Dios, a un momento de derrota, es porque Él quiere hacer algo. Sin embargo, no sabemos muchas veces qué es. La forma en que usted y yo respondemos a las cárceles de la vida es algo que debemos prestar mucha atención. Después de todo, Dios puede habernos enviado ahí para hacer algo con nuestras vidas o para hacer una bendición a alguien más. Así que tenemos que tener cuidado de cómo nosotros reaccionamos cuando estamos en estos momentos. Entonces, cuando observamos lo que Dios hizo con Pablo y Silas, vamos a ver lo siguiente, noten, porque estamos hablando de vamos a ver a Dios obrar. ¿Cómo vamos a ver a Dios obrar? Primero, veremos el poder de Dios. Y dice la Biblia en el 26, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Oh, hermanos, déjales digo, noten el lenguaje de este versículo, de repente vino un terremoto. Este es un versículo lleno de acción y de repente quiere decir que ni ellos lo estaban esperando. Estamos hablando que ahí estaban cantando, todos los demás escuchando y ¡pum! De repente llegó este terremoto. En un momento las cosas parecían ser muy oscuras, pero en el mismo siguiente segundo, ahora se ve el poder de Dios que está tomando control de la situación. Lo reconozca o no, hermanos. La prisión es un lugar aún donde Dios muestra su poder. Aunque estemos en un momento difícil, Dios aún muestra su poder. Él no es limitado por la prisión emocional en la cual nos hemos metido. Él no es limitado por nada. Él puede, hermanos, cambiarte de una situación, así como vemos la de Pablo y la de Silas. Él puede cambiar nuestra situación al instante. De cualquier manera, puedes estar seguro de que Él se moverá en el poder cuando sea el momento adecuado y nos va a librar. Vean en la pantalla, por favor. ¿Tiene un plan para librarte? Noten, no se ha olvidado de ti. Él sabe dónde estás. Él conoce la presión. Él conoce los horrores de la prisión y sabe cómo librarte. Dios puede librarnos al instante, hermanos. Él tiene un plan para librarnos. Muchas veces no lo vemos. Les voy a decir por qué. Porque en lugar de estar alabando a Dios en la prisión, muchos se encuentran maldiciendo a Dios. Y escúcheme, yo no estoy diciendo que nadie que me está escuchando literalmente está maldiciendo a Dios. Eso lo haces en tu corazón. Cada vez que resientes y te enojas con Dios de por qué esto pasó a tu vida, y en lugar de encontrarte en la mera gracia de Dios cantando para ver que de repente Dios te libre, Dios dice, ok, ahí te voy a dejar un rato más, porque el corazón no ha cambiado. De la abundancia del corazón habla la boca. Donde está la guerra va a ser en tu corazón. Entonces, noten, hermanos, que a pesar de que eran libres, ellos aún estaban en la cárcel. Las puertas se abrieron, se despierta el que estaba encargado de la cárcel ahí, y él pensó que todos habían huido porque las puertas estaban abiertas, pero ellos todavía estaban ahí. Fueron librados mientras todavía estaban ellos experimentando la prisión. Dios, hermanos, puede y hará eso en tu vida. Cuando lo hace, es nuestro momento que estamos dentro del problema, nos libra. Y muchas veces ahí gente todavía está, ¿verdad? Todavía, a ver, ¿cuándo Dios me va a sacar de aquí? Y hace mucho te había sacado. Y les estoy diciendo, hermanos, que hay tantas cosas que se pueden aprender, pero cuando uno está en un mal momento, con un corazón correcto, Dios obra. Les vuelvo a repetir,
cuando usted está y yo estoy en un mal momento, con un corazón correcto, Dios puede librarnos en cualquier instante. Pero cuando estás en un mal momento, con un mal corazón, ahí sí Dios te bendiga. Vea, casi te doy la cruz. Ahí vas a estar un buen tiempo. O entrando o saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Porque la vida es una vida de exámenes y si no estamos pasando las pruebas, pues las tenemos que volver a repetir. Y Dios quiere que estemos bien con Él, de corazón, de alma y de espíritu, que estemos bien con Él. Entonces vemos el poder de Dios. Veamos segundo, por favor. También veremos la providencia de Dios. Vemos en el versículo 27, que ya hemos leído, hasta el versículo incluso, vean conmigo nomás rápido para brincar eso, el versículo 32, la Biblia nos dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiero que piense conmigo acerca de eso, porque eso es bien importante, hermanos. Ya me lo terminamos. ¿Por qué Dios permitió que estos hombres estuvieran en esta prisión? Todo lo que habían hecho era servir al Señor. Habían sido fiel a Dios, estaban obedeciendo a Dios. ¿Por qué entonces Dios los permitió que entraran en este momento, en esta prisión, en esta derrota? ¿Será posible, hermanos, que Dios permitió que Pablo y Silas fueran golpeados y encarcelados y encerrados en esta cárcel para usarlos en Filipos? ¿Es posible que Dios les haya permitido soportar todo este dolor y sufrimiento solo para que Él obtuviera su gloria en Filipos? ¿Es posible que les haya enviado a prisión solo para salvar el carcelero y su familia? Piensen, hermanos, conmigo en esto, porque siempre hay un propósito. Muchas veces no lo conocemos. Pero en la foto grande fueron librados los demás que estaban con ellos. Y más importante, el carcelero fue salvo él y su casa. Y déjales digo, hermanos, no hay nada más precioso ante los ojos de Dios que cuando una persona se convierte a Cristo. Incluso en toda la Biblia no tenemos ningún acto de fiesta en el cielo, excepto cuando un pecador se arrepiente. Y lo que estoy diciendo es, ¿qué tal si Dios nos mete en una circunstancia porque alguien debería haber sido salvo, excepto que te amargaste? Y Dios te estaba preparando para usarte de una forma tan increíble, pero no estabas cantando alabanzas y no estabas orando. Estabas quejándote, estabas comparándote, estabas racionalizando tu mala actitud y haciendo excusas por lo que estaba pasando. Entonces, en lugar de haberte Dios bendecido con la oportunidad, mejor te la quitó y se la dio a alguien más. ¿Podrá sido que Dios en su propósito eterno vio justo que agarraran a Pablo y a Silas y los maltrataran y los patearan y los metieran a la cárcel solo para el carcelero? Si observa el resultado de este evento, va a ver, y ustedes pueden leer, que Dios usó a Pablo y a Silas para salvar el carcelero y su familia, versículo 27 al 34, testificar a los funcionarios de la ciudad, versículo 35 y 39, y para alentar a los santos y enseñarles que Dios era más grande que cualquier prisión o problema que podrían enfrentar. Vean conmigo el versículo 40, por favor, ahí de Hechos 16. Noten, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Noten, hermanos, qué increíble historia aquí la que estamos leyendo. A veces nunca vas a obtener una respuesta de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi hijo?
¿O por qué a mi familia? ¿Y por qué nosotros? A veces nunca va a haber una respuesta, hermanos. A veces Dios lo enviará a una experiencia de prisión para sus propios propósitos. Y es posible que nunca usted sepa de este lado de la eternidad de por qué lo envió ahí. Puede estar seguro de que incluso cuando la vida no tiene ningún sentido, Dios tiene un propósito para todo lo que permite en su vida. Pablo lo dijo de esta forma en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que enfrentamos en la vida, hermanos, es parte del plan de Dios para nosotros. Su plan es bueno, es un plan que a lo mejor no conocemos los detalles o muchas veces sí lo vamos a conocer. Y muchas veces de algo terrible como de un divorcio, un matrimonio son salvos y se casan y luego son felices. Muchas veces por el asusto de un cáncer, gente viene a los pies de Cristo. Muchas veces por el problema de una mala decisión que alguien tome, ahora de repente se encuentran buscando a Dios. Hermanos, siempre hay algo que Dios está haciendo. Así que si podemos aprender algo hoy, es que Dios va a aparecer en nuestro momento de derrota cuando ya nuestro corazón esté bien. Dios va a hacer algo. Tenemos que estar satisfechos, aun cuando no tenemos la respuesta del por qué. Por fe, podemos estar cantando en la noche. Podemos estar, hermanos, alabando a Dios cuando deberíamos estarnos quejando, cuando deberíamos estar insultando. Debemos de estar diciendo, Señor, gracias. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por meterme aquí. Yo no sé qué estás haciendo, pero úsame. Ya que estoy en la cárcel, úsame. En estos momentos, úsame. Entonces yo no sé en qué cárcel usted está hoy. No sé en qué problema, en qué derrota, pero se siente un poco desanimado hoy. Bienvenido al club. Se siente con ganas de tirar la toalla. Bienvenido a un club que se llama Los Seres Humanos. La gran diferencia es que para nosotros los cristianos tenemos recursos increíbles para seguir tomando el siguiente paso, para poder tener, hermanos, una visión clara. El pastor Chapo siempre nos decía, cuando el corazón es puro, la visión es clara. Y muchas veces, hermanos, Dios nos está purificando para saber qué hacer, para saber qué no hacer. Pero esto sí, en estos momentos de derrota, ya sea personal, ya sea como familia, ya sea como iglesia, vamos a magnificar a Cristo en estos momentos. ¿Por qué? Porque queremos que todos vean a Cristo en nosotros. Que ellos se queden maravillados de que cómo es posible que aunque estén pasando por eso, mira el espíritu dulce que tienen, mira qué amables siguen siendo, mira cómo se tratan. Están perdiendo toda la casa, están perdiendo esto y lo otro, pero mira los que unidos están. Sin embargo, hay cristianos que viven en una tremenda mansión y no disfrutan la unidad, mientras que otros quizás estén perdiéndolo todo y están más unidos que nunca. Todas estas cosas se aprenden en lo que se llama el proceso de la vida, hermanos, pero Dios aparece aún cuando estamos en una derrota. Y en esta tarde quizás Dios quiere hablar a su corazón. Después de este mensaje, a lo mejor es tiempo que usted vaya y cante y alabe a Dios y dé gracias a Dios por lo que Él ha permitido en tu vida. Aprende lo que puedes para
siempre ir mejorando para la gloria de Dios. Él es el que te puede dar un canto de medianoche. Vamos a orar, Señor. Yo te pido, por favor, bendice este tiempo de invitación.